Siempre creí que ser papá era una cuestión de presencia, de estar ahí firme, de pie, como un árbol que no se dobla con el viento. Pensaba que los hijos necesitaban un ejemplo, disciplina, un camino trazado con rigor, y no abrazos largos ni pláticas que me hacían sentir incómodo. Querétaro me enseñó eso, o al menos fue lo que decidí creer durante la mayor parte de mi vida. Una ciudad que crece, que trabaja, que no para, y yo era exactamente así. Ricardo Ramírez, 74 años, hombre de palabra, hombre de resultados. O eso era lo que yo pensaba que era. Nací aquí, crecí aquí, me casé aquí. Beatriz entró en mi vida cuando yo tenía 25 años, en una kermés en el barrio de La Cruz, y ella llevaba una trenza en el pelo, y se reía de una forma que hacía que el mundo se detuviera. Me enamoré antes de siquiera saber su nombre. En los 49 años que siguieron ella fue el corazón de este matrimonio, la parte que sentía, que acogía, que sanaba. Yo era la estructura, o al menos así justificaba mi frialdad. Daniel nació primero en marzo de 1979, un niño que adoraba dibujar y que pasaba horas inventando historias con cualquier hoja de papel que encontraba. Yo veía aquello y pensaba que necesitaba aprender cosas más serias. Así que hacía el papel a un lado y le decía que era hora de estudiar. Él me obedecía. Siempre me obedeció. Pero había algo en sus ojos que elegí no ver durante demasiado tiempo. Mariana llegó 3 años después, en julio. Era diferente a Daniel, más ruidosa, más intensa, con una energía que llenaba cualquier habitación. Me gustaba eso de ella, pero nunca supe cómo demostrarlo. Lo más que hacía era un gesto de aprobación con la cabeza cuando sacaba puros dieces, o una mirada de visto bueno cuando ganaba algún premio en la escuela. Era suficiente, me decía a mí mismo. Los niños tienen que aprender que el mundo no les va a aplaudir cada paso que den. Estuve presente en todas las graduaciones, en todas las competencias deportivas, en todas las juntas de padres de familia. Me sentaba en primera fila y salía con el pecho inflado cuando algún maestro decía que mis hijos eran dedicados. Yo veía eso como una prueba de que estaba haciendo las cosas bien. No entendía que la presencia física y la presencia emocional son cosas completamente diferentes. No lo entendía porque nunca me había dado el tiempo de aprender esa diferencia. Recuerdo una tarde de miércoles, en una época en que Daniel tenía unos 14 años. Llegó de la secundaria cabizbajo, con el uniforme sucio de tierra y los ojos rojos. Se sentó en la mesa de la cocina y se quedó callado. Beatriz se acercó a él y le preguntó en voz baja qué había pasado. Él dijo que unos chavos le habían hecho una broma pesada en el recreo, que le decían apodos, que le aventaban sus cosas lejos. Beatriz lo abrazó. Yo estaba en la sala, escuché todo, y entré a la cocina con esa voz firme que yo creía que resolvía problemas. Le dije que el mundo era así, que los hombres no lloran por tonterías, que tenía que aprender a defenderse, que yo había pasado por cosas peores y había salido adelante. Daniel se limpió la cara con el dorso de la mano y dijo que estaba bien. Y yo volví a la sala satisfecho, creyendo que le había dado la orientación correcta. Solo décadas después comprendí que lo que él necesitaba en ese momento no era una lección. Era a su papá. Con Mariana no fue diferente. Tenía 16 años cuando se me acercó una noche, después de la cena, y me dijo que se sentía fea, que las chavas de la prepa tenían una forma de vestir y de comportarse que ella no podía seguir. Esperaba que yo le dijera algo que la consolara. En lugar de eso la miré y le dije que no tenía por qué andar buscando halagos, que esas eran chiflazones de la edad y que debía concentrarse en los estudios. Se me quedó viendo por un segundo, como si esperara que dijera algo más. Luego bajó la cabeza y se fue a su cuarto. Me convencí de que había sido honesto, que esa era mi función, que los hijos necesitaban la verdad, no apapachos. La boda de Mariana fue una tarde de mayo, en una quinta sencilla en la carretera a Tequisquiapan. Ella eligió todo con mucho cuidado. Flores silvestres, mesas con manteles de lino, una banda que tocaba boleros a bajo volumen durante la comida. Su novio, Santiago, era un hombre tranquilo, de pocas palabras, que la miraba con una ternura que yo reconocía de lejos como algo verdadero. A la hora de los discursos, Mariana tomó el micrófono con las 2 manos y empezó a hablar.
Primero le agradeció a su madre. Dijo que Beatriz era la persona con la que había aprendido a sentirse segura en el mundo, que su mamá tenía el don de transformar cualquier plática difícil en un momento de cobijo, que se llevaría ese ejemplo para siempre. La gente aplaudió y Beatriz lloró con esa sonrisa bonita que yo conocía de tanto tiempo. Después Mariana me miró, y lo que vi en esa mirada no era enojo, era algo mucho más difícil de sobrellevar. Era una especie de cansancio antiguo. Sonrió y dijo que su padre le había enseñado muchas cosas: disciplina, responsabilidad, el valor del esfuerzo. Dijo que respetaba eso. Pero también dijo, con la misma voz calmada de siempre, que durante la mayor parte de su infancia nunca se sintió cómoda para contarle a su papá sus inseguridades o sus miedos. Que él siempre estaba ahí, pero que de alguna forma ella sentía que no podía ser vulnerable cerca de él. Que fue creciendo con la certeza de que el amor, en su versión, venía con condiciones. No lo dijo con malicia. Lo dijo como quien finalmente logra ponerle nombre a algo que cargó por años sin entender bien. La gente alrededor se quedó en silencio por un segundo, y luego vinieron los aplausos de nuevo, más suaves esta vez. Santiago la abrazó. Yo me quedé sentado con el vaso de agua fresca en la mano, y sentí algo que nunca había sentido antes con toda esa intensidad. La claridad absoluta de que me había equivocado. Durante toda la fiesta, estuve lleno de pensamientos que no podía organizar. Los recuerdos volvían uno tras otro, como si hubieran esperado ese momento para aparecer todos de golpe. El día que Daniel lloró, y yo le ordené que se aguantara el llanto. La noche que Mariana me buscó insegura y yo la despaché con frialdad. Las decenas de conversaciones que pudieron haber existido y que yo terminé antes de que empezaran. Estuve ahí en cada una de ellas, y al mismo tiempo no estuve en ninguna. Beatriz se quedó a mi lado durante la comida y no dijo nada. Pero en algún momento puso su mano sobre la mía y la apretó con una firmeza que entendí. Ella sabía. Siempre lo supo. Y por años había intentado compensar lo que yo no podía ofrecer. Esa noche, viendo a mi hija bailar con su esposo en medio de esa quinta iluminada con farolitos, me hice una pregunta que nunca más dejaría de resonar dentro de mí. ¿Aún había tiempo, a los 74 años, de ser un padre diferente? La noche siguiente a la boda busqué a Mariana. Estaba en el cuarto de la quinta que habían alquilado para que se quedaran los invitados, sentada al borde de la cama quitándose los aretes. Toqué la puerta despacio. Me dijo que pasara. Cuando me vio no pareció sorprendida. Era como si ya supiera que esa plática tenía que suceder tarde o temprano. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Me senté en una silla cerca de la ventana y me quedé un momento sin saber por dónde empezar. Pensé en todo lo que podría decir. Pensé en justificarme, en explicar que la época en que crié a mis hijos era diferente, que a los hombres de mi generación no nos enseñaron a expresar lo que sentíamos, que mi propio padre había sido aún más rígido que yo. Pero todas esas palabras, que había ensayado mentalmente durante toda la fiesta, de repente parecían demasiado pequeñas para el momento. Así que dije lo que quizás debía haber dicho hace décadas. Dije que había escuchado todo lo que dijo, que quería entender mejor, que no estaba ahí para defenderme. Me miró por un largo segundo antes de responder. Dijo que siempre que intentaba ser honesta con su papá, sentía que la estaba corrigiendo antes de que terminara la frase. Que aprendió desde chica que cerca de mí era más fácil parecer fuerte que ser auténtica. Que creció creyendo que para mí importaba mucho más lo que lograba que quién era. Y que eso había dejado una marca que todavía cargaba, incluso a los 42 años, incluso feliz, incluso casada con un hombre que la amaba bien. No la interrumpí. No intenté explicar ni justificar. Por primera vez en la vida, me quedé callado, y dejé que las palabras de mi hija me llegaran enteras, sin filtro. Y dolió. Dolió de una forma que no sabía que era posible doler. No era el dolor de quien está siendo atacado. Era el dolor de quien finalmente ve lo que se negó a ver por mucho tiempo.
Antes de salir del cuarto le dije que lo sentía mucho, que el arrepentimiento que cargaba era genuino y que pretendía hacer las cosas diferente, aunque supiera que el pasado no se podía borrar. Ella se quedó en silencio un momento y entonces dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Dijo que no necesitaba que yo fuera perfecto, necesitaba que fuera honesto. Y que esa plática, a esa hora, ya era un comienzo. Volví a Querétaro diferente. No sé si alguien lo notó por fuera, pero por dentro era como si algo se hubiera reorganizado. Empecé a intentarlo. No de la manera exagerada de quien quiere compensar todo de una vez, porque sabía que eso sería otra forma de egoísmo. Lo intenté despacio, de la forma que se sentía verdadera. Cuando Daniel llamaba para contarme sobre problemas en el trabajo, yo dejaba lo que estaba haciendo. Apagaba la televisión, me sentaba y escuchaba. No con la prisa de quien está formulando la solución mientras el otro todavía está hablando, sino con la atención de quien está presente de verdad. A veces era difícil. Las ganas de dar una respuesta ya hecha, de cerrar el asunto con una frase de cajón, todavía aparecían. Pero respiraba hondo y dejaba que Daniel terminara. Le preguntaba cómo se sentía, no qué pensaba hacer. En los primeros meses las conversaciones todavía eran un poco tensas. Daniel estaba acostumbrado al papá que resolvía, no al papá que escuchaba, y le tomó un tiempo ajustarse a esta nueva versión de mí. Yo lo entendía. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Se reconstruye en una serie de pequeños momentos que se van acumulando hasta que la persona del otro lado empieza a creer que el cambio es real. Beatriz observaba todo de cerca. Una noche, cuando los dos ya se habían ido a dormir, se quedó conmigo en el porche y me dijo que estaba viendo mi esfuerzo. Dijo que era bonito. Y entonces, con esa honestidad tranquila que siempre la caracterizó, también dijo que por años había cargado sola el papel de ser el soporte emocional de nuestros hijos, que había compensado mi ausencia afectiva de una manera que me evitaba enfrentar lo que yo necesitaba enfrentar. Dijo que no me guardaba rencor, pero que necesitaba que yo lo supiera, que ella también se había sentido sola muchas veces dentro de nuestro matrimonio, incluso con casi 5 décadas compartidas. Aquello me atravesó de una forma que el discurso de Mariana, por más poderoso que fuera, no había logrado. Porque Beatriz era a quien yo había elegido, a quien creía haber protegido, a quien pensaba que entendía bien. Y descubrir que ella también guardaba una soledad que yo había provocado fue la parte más pesada de todo este viaje. Esa noche, por primera vez en décadas, platicamos de verdad. No sobre los hijos, no sobre la casa, no sobre planes prácticos. Platicamos sobre nosotros, sobre lo que habíamos sido el uno para el otro, sobre lo que todavía podíamos ser. Ella lloró. Yo también lloré, algo que nunca se me daba con facilidad. Y cuando el silencio volvió, era diferente al silencio de antes. Era un silencio que respiraba. El giro que no esperaba ocurrió un jueves sin ninguna fecha especial. Yo tenía 74 años, el pelo completamente blanco, y estaba sentado en el porche de la casa con un café que ya se había enfriado cuando sonó el teléfono. Era Daniel. No era cumpleaños de nadie, no había ninguna emergencia. Llamó solo para platicar. Dijo que estaba pensando en dejar su trabajo, que la empresa había tomado rumbos que él ya no podía apoyar, que sentía que estaba desperdiciando sus mejores años en un lugar que no lo valoraba, que estaba perdido, sin saber si debía correr el riesgo o seguir en algo que lo asfixiaba. Y entonces dijo algo que nunca esperé oír. Dijo que quería saber qué pensaba yo. No qué le ordenaría hacer, sino qué pensaba. Que quería mi opinión como papá, no como jefe. Sostuve el teléfono con las 2 manos y pensé antes de responder. Y lo que le dije fue que no había una respuesta correcta para eso, que él conocía su propia vida mucho mejor de lo que yo la conocería jamás, y que cualquiera que fuera su decisión, yo estaría ahí para apoyarlo. Le dije que lo que yo veía en él era un hombre de 45 años, que había construido mucho con mucho esfuerzo, y que esa claridad que sentía sobre lo que ya no lo hacía feliz, era un tipo de valentía que merecía respeto. Hubo una pausa larga del otro lado, y entonces Daniel dijo gracias,
Dijo gracias por haberlo escuchado. Y antes de colgar, reveló que casi no me había llamado, que había dudado, que fue Beatriz quien lo animó a darle una oportunidad a su papá porque ella se había dado cuenta de que yo lo estaba intentando de verdad. Cuando terminó la llamada, me quedé parado en el porche por un largo rato. El café estaba helado, la calle estaba en calma, y yo tenía los ojos llenos de algo que tardé un momento en identificar. Era gratitud. Gratitud por seguir vivo para vivir ese instante. Por tener una esposa que, incluso después de todo, había apostado por mí. Por tener unos hijos que, incluso después de tantos años de distancia emocional, todavía abrían una rendija de posibilidad. No puedo volver atrás. No puedo devolverle a Daniel la tarde en que lloró y le ordené que se aguantara el llanto. No puedo sentarme de nuevo junto a una Mariana adolescente y decirle las palabras que debí haberle dicho. El pasado se queda donde está, y he aprendido a cargar con ese peso sin dejar que me destruya. Lo que puedo hacer es lo que hago ahora, en cada llamada, en cada visita, en cada comida de domingo en que la mesa se llena, y yo miro a mis hijos, y pienso en lo mucho que me han enseñado sobre lo que significa ser humano de verdad. Beatriz dice que me ve diferente. Daniel ha empezado a llamar con más frecuencia. Mariana viene con Santiago los domingos, y a veces se queda hasta el final de la tarde platicando conmigo en el porche. Son cosas pequeñas, pero son las cosas que más importan. No soy el padre que debía haber sido, pero me estoy convirtiendo en el padre que todavía puedo ser. Y descubrí, más tarde de lo que me hubiera gustado pero no demasiado tarde, que reconstruir puentes rotos no exige grandezas. Exige solo honestidad, paciencia y la disposición de estar presente, esta vez, de verdad.